Muy buenos días queridos, aquí en esta mañana nuevamente con ustedes para poder seguir estudiando la palabra del Señor. Recuerden que estamos estudiando, que ya hemos iniciado hace ya varios meses el estudio del mensaje de los tres ángeles que nos presenta el libro de Apocalipsis en el capítulo 14. Y esta mañana vamos a continuar, vamos a ver quién es el cuerno pequeño. Una pregunta: ¿quién es el cuerno pequeño? Bueno, la mayoría de nuestros hermanos adventistas lo saben y probablemente algunos otros hermanos de algún otro credo religioso lo sepan, pero esta mañana vamos a comenzar a estudiarlo de manera sistemática, de acuerdo a lo que la Biblia establece y por supuesto también apegados al registro histórico. Así que les extendemos a todos una cordial bienvenida en esta mañana y deseamos que estén con nosotros y sobre todo que nos ayuden a compartir este mensaje a través de las redes sociales para que pueda llegar a todos aquellos que necesitan conocer la verdad. Independientemente del concepto que se tenga y del credo que se tenga, es importante escuchar la verdad, es importante escuchar el mensaje y en base a eso ya cada persona habrá de determinar si lo acepta o lo rechaza. Todos tenemos esa libertad de hacerlo y todos tenemos la libertad también de poder transmitir la verdad que el Señor nos ha dejado como Iglesia Adventista del Séptimo Día. Queremos desearles también que pasen un feliz sábado, que Dios les bendiga y les acompañe, les dirija en todas las actividades y en todos los servicios y de adoración, los cultos donde la Iglesia en diferentes partes del mundo se habrá estar reuniendo para alabar y glorificar el nombre del Señor. Voy a invitarles para que inclinemos el rostro, vamos a orar. Bendito y eterno Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Agradecemos esta mañana el privilegio del don de la vida. Gracias, Señor, por tu cuidado durante esta noche y sobre todo en esta mañana, Señor, te agradecemos por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra. Dirígenos con el poder de tu Espíritu Santo. Permítenos, Señor, hablar a nuestra mente, a nuestro corazón, para que podamos comprender el mensaje y no solamente comprenderlo, Señor, sino aceptarlo de acuerdo a tu divina voluntad. Te lo rogamos, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, amigos, vamos a estudiar hoy quién es el cuerno pequeño. Ya estudiamos, el sábado pasado estudiamos la gran cadena profética del libro de Daniel 7. Así que ahorita vamos como decíamos en la lección anterior o en el mensaje pasado, del sábado pasado, estudiamos la gran cadena profética de Daniel 7, pero solo llegamos al momento de la división del Imperio Romano. ¿Recuerdan? Los que no están en sintonía, los que no tienen el contexto, busquen el video del sábado pasado para que puedan tener el contexto completo y entiendan y comprendan de lo que estamos hablando, porque luego pueden estar fuera de contexto y no se comprende lo que estamos hablando y pareciera que estuviéramos hablando de manera incoherente. Muy bien, pero busquen ahí el video y se van a poner al día. Entonces, llegamos solamente a la división del Imperio Romano. Ahora debemos identificar el siguiente eslabón de la cadena. El siguiente eslabón que sigue es el cuerno pequeño. Vamos a repasar nuevamente la cadena profética de Daniel 7. El león, dijimos, estudiamos al león, que dijimos que es el símbolo de Babilonia, que este imperio romano estuvo vigente del 605 al 539. El oso, que es el símbolo de los medos y los persas, que estuvieron vigentes del 539 al 331 antes de Cristo. El leopardo, que es el símbolo de Grecia, simbolizaba a Grecia del 331 al 168 antes de Cristo. Y la bestia indescriptible, es decir, el dragón, que simboliza el Imperio Romano, del 168 al 476 después de Cristo. Y posteriormente viene en la cadena el siguiente profética de Daniel 7, el siguiente eslabón, que son los 10 cuernos, la división del Imperio Romano, donde se divide el Imperio Romano, es decir, la cuarta bestia, el dragón, del 476 al 538 después de Cristo. Y entonces hoy entramos al siguiente eslabón, que es el cuerno pequeño, Roma papal, que estuvo vigente, es decir, tuvo un poder
excepcional persecutorio, en el año, a partir del año 538 y al 1798, porque así lo establecía la profecía que más adelante vamos a estar analizando y que la cual también la corrobora el libro de Apocalipsis. Vamos a ver algunas. Es importante, nosotros siempre lo he dicho yo, es importante que nosotros no solamente digamos, es que el cuerno pequeño simboliza a tal sistema religioso. No. Nosotros siempre hemos dicho que es importante estudiar las características que la misma Biblia nos da para que nosotros podamos presentarlas y de manera categórica, de manera fehaciente, de manera bien clara, entonces podamos decir con esas características, en base a la Biblia y en base a la historia, este cuerno pequeño representa, simboliza a tal sistema. Pero, y es muy fácil para mí decirlo en estos momentos, el cuerno pequeño simboliza a tal sistema. Pero no lo voy a decir así, sino que voy a mencionar las características para que a nadie le quede duda, para que todos podamos entender y comprender lo que la Biblia dice y lo que la historia corrobora. Entonces, fijémonos en 7 características, estudiamos 7 características que nos ayudarán a identificar el poder que representa al cuerno pequeño, el cuerno pequeño. Número 1, las vamos a mencionar ahorita de manera rápida y después vamos a ir analizando una por una. Así que no se desespere, no las vamos a ver todas en este momento. Pretendo llegar hasta la 4ª, esperemos que lleguemos si el tiempo nos lo permite, no queremos hacer tan extenso, tan largo el proceso. Muy bien. El mensaje para que no se nos cansen y no se nos fastidien y sea ameno. Número 1, se levantó, el cuerno pequeño se levantó después de que estaban completos los 10, así que tiene que haber ascendido al poder después de haberse dividido el imperio romano, que se dividió en el año 476 después de Cristo. Lo acabé de mencionar hace un momento y ustedes lo pueden corroborar en la historia. Número 2, ya que el cuerno pequeño se levantó en medio de los 10 cuernos, en medio de los 10 cuernos, y los 10 representan las naciones de Europa Occidental, el pequeño tiene que haber surgido, escuchen bien, en el territorio de Europa Oriental. Bien claras las características. Más específicamente tiene que haber sido un poder romano, porque se levantó de la cabeza de la 4ª bestia que representa a Roma. Entonces, ahí están bien claras las características, las vamos a ir analizando más detenidamente. Número 3, cuando el cuerno pequeño se levantó, el poder cuando el cuerno pequeño se levantó al poder, desarraigó de raíz a 3 de los 10 reinos en que se había dividido el imperio. De esos 10, destruyó 3 de raíz, es decir, que no quedó rastro de su historia, más ya lo vamos a estudiar. Ahora, notemos 4 características adicionales que se hallan en Daniel 7:25 y las vamos a mencionar de manera rápida, pero las vamos a ir estudiando de manera minuciosa. Daniel 7:25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Aquí está todo el mensaje profético, incluido el lapso que habría de tener apogeo este sistema como perseguidor. Noten bien, número 4, la 4ª característica de las 4 que se desprenden, las cuatro últimas que se desprenden del verso 25 de Daniel 7. Número 4, el cuerno habló grandes palabras y blasfemias contra el Altísimo, y esto está registrado en la Biblia, está registrado en la historia. Número 5, persiguió a los santos del Altísimo, también está bien documentado en la historia. Número 6, pensó que podía cambiar la ley de Dios, pensó, y este sistema piensa que la ha cambiado, pero no la ha podido cambiar ni la va a cambiar nunca. Y número 7, gobernó por tiempo
tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí el Señor proféticamente le establece el lapso en que había este sistema de tener su apogeo a través de la persecución. Entonces, ahora noten bien el cumplimiento del cuerno pequeño. Esas son las 7 características y las vamos a ir analizando una por una. Pero yo quiero mencionar algo importante antes de identificar el poder que cumple todas estas características. Quiero dejar nuevamente algo bien claro, bien claro. Quiero hacer énfasis extremo al respecto. No es nuestra intención ofender a nadie, criticar a nadie, señalar a nadie, atacar a nadie. No es nuestra intención estar evidenciando a alguien. No estamos atacando a nadie. Debemos recordar que el cuerno pequeño representa un sistema o a una organización apóstata. Y ustedes ya saben, la mayoría de los hermanos ya saben a qué sistema me estoy refiriendo. Incluso nuestros amigos que están ahí en ese sistema, ya muchos lo saben y lo conocen porque ya hemos platicado con muchos y ya este mensaje se ha difundido. Entonces, noten bien, debemos recordar que el cuerno pequeño representa un sistema o una organización apóstata, es decir, que le ha dado la espalda al Señor, que ha ido abiertamente en contra de los principios establecidos en la palabra del Señor y en contra de los mensajes teológicos verdaderos que presenta la Escritura. Pero, escuchen bien, pero no todos los individuos que se encuentran dentro del sistema son apóstatas y no estamos atacándolos a ellos, porque hay millones de verdaderos cristianos dentro de este sistema religioso apóstata que ignoran lo que voy a presentar y que es importante entonces para ellos conocer esta verdad, y entonces no los estamos atacando, solamente les estamos presentando lo que el Señor ha dejado en su palabra para que ellos puedan conocer la verdad, y en base a esa verdad que han conocido, que se desprende de la Biblia, no es la verdad de la iglesia adventista, no es la verdad mía, no, es la verdad que viene del Señor, que Él nos la presenta en su palabra. Entonces, habiendo dicho esto, solo hay un poder en la historia que cumple perfectamente todas estas características, y es el papado católico romano. Con todo respeto, con todo cariño a nuestros amigos católicos, esa es el mensaje profético que el Señor nos da, y esa es la interpretación correcta, y esa es la interpretación que avala también la historia, que el cuerno pequeño simboliza o representa, y todas estas características que vamos a analizar van encaminadas a identificar al sistema papal católico romano, pero con todo cariño y con todo respeto lo hacemos. Y bueno, vamos a analizar la primera. Número 1. Ascendió al poder después del año 476 después de Cristo. Estamos hablando del cuerno pequeño, estamos viendo las características del cuerno pequeño, y todas esas características, dijimos, apuntan al papado católico romano. Ascendió al poder después del año 476 después de Cristo. En lo que respecta al factor tiempo, el papado ascendió al poder después de haberse completado la división del Imperio Romano en el año 476, como ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Noten ustedes lo siguiente: en los siglos IV y V, huestes, cantidad de tribus bárbaras invadieron el Imperio Romano desde el norte y se parcelaron en lo que es decir, se establecieron ahí, tomaron sus tierras y se establecieron ahí lo que había sido el imperio. Por ejemplo, los anglosajones se establecieron en Inglaterra, los alemanes en Alemania, los lombardos en Italia, los francos en Francia y los visigodos en España. Ahí está, entonces ahí se comienza a constituir el continente europeo con estas
tribus que van invadiendo ese territorio de nuestra tierra. Y de este proceso histórico descienden los diversos países de Europa occidental, cada uno con su propio idioma, su propia cultura, y a pesar de múltiples intentos, note bien, se han hecho múltiples intentos de que estas naciones, de que se puedan unir estas naciones, pero nunca se han logrado unir y nunca se van a unir, porque Daniel capítulo 2 dice una verdad trascendental. Así que en estos momentos están haciendo el intento y aparentemente ellos están unidos por la moneda, que es el euro, pero no, jamás se van a unir. Por eso intentaron unirse mezclándose en familia, por eso en Europa hay una tremenda mezcla de parentesco, porque tratando de unirse, pero no se van a unir, porque el Señor dice, no se van a unir. Y cuando Cristo Jesús venga, estos países así van a estar divididos, así Europa va a estar dividida como está constituida actualmente, o a lo mejor hasta más dividida. Entonces, en el año 476 después de Cristo fue depuesto el último emperador del occidente hasta el 476 y existió el último emperador Rómulo Augustelo. Y el imperio quedó dividido en 10, ¿se acuerdan? Lo que hemos dicho, lo que dice la profecía, en 10 cuernos. Ahora, se preparó así el camino para que el obispo de Roma, todo esto preparó el camino para que el obispo de Roma ocupara el trono del César, que había dejado vacante el emperador. Entonces ahí hubo acéfalo, el imperio quedó acéfalo del gobierno, pero ahí entra el sistema papal, ahí entra la Iglesia Católica para ocupar el puesto que le correspondía a Roma a través del obispo. El papado se levantó oficialmente al poder en el año 538 después de Cristo, que el Imperio Romano se había dividido en 10 partes, es decir, era una división de 10 reinos, a lo que la Biblia le llama la división de los 10 cuernos. Esa es la primera característica. La primera característica, dijimos, es entonces ascendió al poder después del año 476 después de Cristo. La segunda característica, se levantó en Europa occidental, específicamente en Roma. El cuerno pequeño se levantó en Europa occidental, específicamente en Roma. Es decir, la primera característica, el cuerno pequeño asciende al poder después del año 476. La segunda característica, se levantó en Europa occidental, específicamente en Roma. Noten bien cómo cuadra todo esto, y usted puede ir a la historia y él lo va a corroborar. Geográficamente, el papado se levantó en medio del territorio de Europa occidental, más específicamente de la cabeza de la cuarta bestia, la bestia indescriptible, es decir, el dragón, que es Roma, el imperio romano. Note bien lo que vamos a mencionar. Su nombre es Iglesia Católica Apostólica Romana, y está bien claro, bien claro. Su localidad geográfica se encuentra en Roma, ahí está todo bien claro geográficamente, históricamente establecido, documentado. Su idioma oficial es el latín. ¿Se acuerdan que antes las misas incluso se daban en latín? Todavía cuando yo estudiaba en el Colegio Lindavista y en Chiapas, e íbamos al pueblo, escuchábamos todavía por ahí que los sacerdotes daban la misa en latín. Usa números romanos, porque es su ascendencia y es su cuna, Roma. La arquitectura del Vaticano es romana. El papado heredó muchos elementos de su religión, de la religión del Imperio Romano, incluyendo la observancia del Día del Sol, que es el domingo, llamado actualmente. Y según Malaquías Martín o Malachi Martín, la organización de la Iglesia Romana es un reflejo de la organización que heredó del Imperio Romano. El emperador fue reemplazado por el Papa, los senadores por los cardenales, los cónsules por los arzobispos y los procónsules por los obispos. Así que a continuación voy a leer una declaración importante de Malachi Martín,
que nos presenta respecto a esto que estamos, a esta segunda característica que estamos diciendo, mencionando, enseñando. En 3 siglos la Iglesia romana, dice él, había transformado la organización administrativa del Imperio Romano, convirtiéndolo en un sistema eclesiástico de obispos, diócesis, monasterios, colonias, guarniciones, escuelas, bibliotecas, centros administrativos, embajadores, representantes, tribunales de justicia y un sistema de leyes detallado, y todo esto estaba bajo el control directo del Papa. Su palacio romano, el Letrán, llegó a ser el nuevo Senado. Los nuevos senadores eran los cardenales, los obispos que vivían en Roma, y los sacerdotes y diáconos ayudaban al Papa a administrar este nuevo imperium. Y noten, sigue diciendo, la Iglesia romana solapadamente tomó el lugar del Imperio Romano Mundial, y en verdad es su continuación. Note bien, lo dice con toda claridad. El imperio no ha perecido, es decir, el Imperio Romano, sino que continúa a través del sistema papal. El imperio no ha perecido, sino que se ha realizado una transformación, una metamorfosis. Es una creación política tan importante como un imperio mundial, pues es la continuación del Imperio Romano. Muy bien, el nombre del líder de la Iglesia romana es Sumo Pontífice, es decir, Pontifex Maximus, el idéntico nombre que designaba al emperador romano. Es decir, así se hacía llamar el emperador romano, Pontifex Maximus. Ahora, multitudes de historiadores afirman que el papado continuó el legado del Imperio Romano. En 1911, escuchen bien, el autor católico romano James P. Conroy comparó lo que era el papado antes y después del año 1870. Escuchen lo que él dice, este autor católico. Y ahora que el poder temporal de los pontífices romanos es asunto del pasado, y el líder de la Iglesia bajo el alto cielo se ve obligado a depender por su mantenimiento de la generosidad de los hijos espirituales en todo el mundo, y ahora que es un usurpador, ocupa el trono sobre el cual gobernó el Papa 1000 años, mientras que su legítimo dueño se halla prisionero en su propia ciudad. Sería de interés desde muchos puntos de vista que comparemos cómo era la gente y la ciudad de Roma antes de 1870 con lo que son hoy. Hace mucho tiempo, cuando por causa de la negligencia de los emperadores romanos, el Imperio Occidental quedó a la merced de multitudes bárbaras, los romanos buscaron a un individuo que los ayudara y protegiera, y le pidieron que gobernara sobre ellos. De este modo sencillo comenzó la soberanía temporal de los papas, y humildemente ascendiendo al trono del César, el vicario de Cristo se apropió del cetro ante el cual los emperadores y los reyes de Europa se inclinaron reverentemente por muchos siglos. Recordemos la experiencia de lo que ocurrió allá en el reino con un emperador que estuvo 3 días ahí descalzo en la nieve, esperando ser recibido por el Papa. Ahora, lo hicieron por respeto a la dignidad de su cargo, y también porque era el único mediador que ellos reconocían en medio de sus interminables guerras. Note bien, eso es lo que dice este historiador. Y sigue diciendo, al contemplar las ruinas del Imperio Occidental, tal es el espectáculo que vemos por todas partes. La Pax Romana ha cesado y hay confusión universal, pero doquiera hay un obispo, la religión protege todo lo que queda del antiguo orden. Por encima del horizonte asciende una nueva Roma. Es la heredera de la religión que ha derrocado y se apropia del esplendor externo de los Césares. El emperador no es por el Pontifex Maximus. Ya no es el emperador romano, ese es
el gobernante. El emperador ya no es, pero el Pontifex Maximus permanece, es decir, el Pontifex Maximus es ahora el vicario de Cristo, quien le ofrece a las tribus del norte la antigua civilización, es decir, el Papa. Los convierte a su credo y ellos le sirven como Padre y Juez Supremo. Esta es la monarquía papal que en su auge declive proyecta una sombra sobre Europa por 1000 años. Muy bien, y continúa y termino con esto. Así fue que la Iglesia romana se impuso imperceptiblemente ocupando el lugar del Imperio Romano Mundial, del cual es en efecto su continuación. El imperio no ha perecido, sino que ha pasado por una transformación. Es decir, el papado es una creación política que tan imponente como un imperio mundial, pues es la continuación del Imperio Romano. El Papa, quien se autodenomina Rey y Pontifex Maximus, es el sucesor de César. Muy bien, con eso terminamos. Entonces, la segunda característica que nos habla que está surgiendo del territorio romano, y ahí está con claridad que el Imperio Romano en realidad no terminó, sino que el papado es el que le da continuidad porque se asienta en el mismo lugar. La tercera característica, arrancó a 3 de las tribus bárbaras. Después de caer el Imperio Romano Occidental en el año 476 después de Cristo, el papado se alió con los emperadores de Oriente para arrancar de raíz a 3 reinos heréticos, es decir, que eran herejes. Los érulos en el 493 después de Cristo, los vándalos en el 534 después de Cristo y los ostrogodos en el 538 después de Cristo. El obispo de Roma le pidió al emperador que lo ayudara a desarraigar a los érulos heréticos. En respuesta, el emperador envió a Teodorico, rey de los ostrogodos, para batallar contra Odiocro, rey de los érulos. Odiocro fue muerto por Teodorico y los érulos desaparecieron de la historia en el año 493 después de Cristo. No hay rastro más de ellos. El próximo en la lista de los indeseables eran los vándalos. Por la influencia del Papa, el emperador Justiniano envió a su confiable general Belisario para batallar contra los vándalos, y en el año 534 después de Cristo, los vándalos fueron desarraigados y desaparecieron de la historia. No hay rastro de ellos. Pero los ostrogodos aún permanecían rebeldes. En el año 533 después de Cristo, el emperador Justiniano le escribió una carta personal al Papa Juan, legitimándolo como la cabeza de todas las iglesias en el Imperio Oriental y Occidental. Esta carta se incluyó en el Código Justiniano y por lo tanto tenía la autoridad de ley. Note bien, en efecto, el Código Justiniano fue la ley de Europa por más de 1000 años hasta que fuera reemplazada a fines del siglo XVIII por el Código de Napoleón. El decreto justiniano reza en parte así. Escuchen bien. Por eso nos hemos esforzado, el emperador, es decir, el Máximo, para unir a todos los sacerdotes de Oriente y sujetarlos a la Santa Sede, porque usted es la cabeza de todas las santas iglesias, y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, como lo expresé anteriormente, para aumentar el honor y la autoridad de su sede. Eso es lo que decía el Código Justiniano. Ahora, lo importante de este decreto es que la espada del poder civil del emperador se estaba usando para legitimar la autoridad del papado en la iglesia. El emperador, note bien, cómo es que el poder civil legitimaba al poder papal. El emperador estaba empleando su poder para proclamar que el Papa era el único portavoz del cristianismo ortodoxo. Aunque este decreto se emitió en el año 533, no se pudo implementar hasta el año 538, de donde comienza a correr el conteo de la profecía, de la vigencia
del sistema papal, cuando los rebeldes ostrogodos fueron devastados y expulsados de Roma. Es decir, en ese tiempo, en esa fecha, ya los ostrogodos en el 538 fueron eliminados, no hay rastro de ellos, y entonces ahora sí el sistema papal comienza a gobernar, a imperar sin ningún impedimento. Muy bien, vamos a entrar a la cuarta característica. Espero que me dé tiempo de terminar, voy a ir un poquito más rápido. Ahora, el papado sí habló grandes blasfemias, palabras y blasfemias contra el Altísimo. Esa era la cuarta, que habló blasfemia. Ahora, ¿qué es blasfemia? A fin de responder a esta pregunta debemos permitir, noten bien, que la Biblia lo define, porque la Biblia lo define con toda claridad, lo que es blasfemia, y no el diccionario. La Biblia es contundente al respecto. Blasfemia no es cuando un ateo alza las manos y comienza a desafiar al Señor abiertamente, a Dios. Hay por lo menos dos definiciones de blasfemia que la Biblia presenta. Definición número 1 de blasfemia. Blasfemia es cuando un mero hombre dice que tiene autoridad para perdonar pecados. Cuando Jesús perdonó los pecados de un paralítico, los líderes religiosos se desquiciaron diciendo, ¿por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Así que solamente quien no es Dios y está perdonando pecados o pretende perdonar pecados, está cometiendo el pecado de blasfemia. En todo templo católico, escuchen bien, hay un confesionario a donde los pecadores le confiesan los pecados a un sacerdote humano con el fin de recibir absolución. San Alfonso de Ligorio definió el poder que tiene el sacerdote católico. Escuche bien, note bien lo tremendo que esta declaración. Si el Redentor entrara a una iglesia, es decir, Cristo Jesús, y se sentara en un confesionario para administrar el sacramento de la penitencia, y un sacerdote se sentara en otro confesionario y Jesús le dijera a cada penitente, ego te absolvo, y el sacerdote le dijera igualmente a cada uno de sus penitentes, ego te absolvo, los penitentes, escuchen bien, los penitentes del uno y del otro serían igualmente absueltos. Es decir, aquí está igualando, el sistema papal está igualando la categoría, el poder, la administración de un sacerdote con Cristo Jesús. Muy bien. Ahora, noten bien lo que dice el Catecismo de Baltimore. El sacerdote no tiene que pedirle a Dios que le perdone a usted los pecados. El sacerdote posee en sí mismo el poder para hacerlo en el nombre de Cristo. Cuando el sacerdote le perdona sus pecados, es lo mismo que si usted se arrodillara y se los confesara a Jesús. Noten bien que otra vez están igualando, pero esto es blasfemia porque el sacerdote no es Dios y no puede perdonar pecados. Y aunque el sistema diga, pero es que eso se lo confirió el Señor en su palabra. No hay ningún ápice siquiera de la Biblia que conceda eso. El Papa Francisco I, noten bien, declaró que el 8 de diciembre del 2015 al 20 de noviembre de 2016 era el año de la misericordia. Declaró que aún las mujeres que han abortado bebés podían recibir absolución del sacerdote con tal que el arrepentimiento de ellas fuese genuino. Muy bien, entonces, blasfemia es, comete el pecado de blasfemia aquel que se siente Dios, se cree Dios, se dice ser Dios y perdona pecados no siendo Dios. Y el sacerdocio del sistema papal está cometiendo blasfemia porque no puede perdonar pecados, con todo respeto a nuestros amigos, a nuestros queridos amigos católicos, porque él es un ser humano, no es Dios, solamente Dios puede perdonar pecados. Definición número 2 de blasfemia. La Biblia también dice que cuando un mero hombre se jacta de ocupar el lugar de Dios como su representante en la tierra, está blasfemando, está cometiendo blasfemia. Jesús fue acusado de blasfemia por decir que él era el representante de Dios en la tierra. San Juan capítulo 10 versos 30 al 33.
Yo y el Padre uno somos. Noten bien, ahí está haciéndose el Señor igual a Dios porque realmente era Dios. Ahora, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Pero Jesús era Dios. Ellos estaban totalmente equivocados, pero esto es importante porque aquí encontramos la segunda definición de blasfemia. Aquel que se dice ser Dios comete el pecado de blasfemia. El papado enseña que el Papa es el vicarius Christi, que significa el que ocupa el lugar de Cristo. Al Papa también se le ha denominado vicarius filii Dei, es decir, que significa el que ocupa el lugar del Hijo de Dios. Algunos ejemplos de la historia de la iglesia cristiana. Note bien, en una homilía ofrecida al Papa en la cuarta sesión del quinto concilio de Letrán en 1512, Cristóbal Marcelo dijo: pues eres el pastor, tú eres el médico, tú eres el director, tú eres el labrador, finalmente tú eres otro Dios en la tierra. Noten bien con qué claridad. La Enciclopedia Católica dice: además, la autoridad y el poder del pontífice romano no solo se refiere a las cosas celestiales, a las terrenales y a las que están debajo de la tierra, sino que llegan hasta sobre los ángeles, pues es mayor que ellos, de manera que si pudiera darse el caso de que los ángeles errasen en la fe o pensaran en forma contraria a la fe, podrían ser juzgados y excomulgados por el Papa. El Papa tiene tan grande dignidad y poder que forma uno con Cristo el mismo tribunal. Eso es lo que dice la Enciclopedia Católica. Sigue diciendo, note bien: el Papa es como si fuese Dios en la tierra, solo soberano de los fieles de Cristo, principal Rey de reyes y Señor de señores, que tiene la plenitud de poder, a quien el omnipotente Dios le ha confiado no solo la dirección de lo terreno, es decir, del Estado, del gobierno, sino también el reino celestial, es decir, la iglesia. El Papa tiene tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar o interpretar aún las leyes divinas. Por eso intentó cambiarlas, pero eso no es posible. El Papa puede modificar la ley divina porque su poder no es del hombre, sino de Dios. Actúa como vicerregente de Dios sobre la tierra en plenitud de poder para atar y desatar a sus ovejas. Muy bien, entonces todo aquel que se dice ser Dios o que se dice ser el representante de Dios está cometiendo el pecado de blasfemia y no puede, y la Biblia no respalda en lo mínimo, en lo más mínimo eso, al contrario, lo está condenando. El Catecismo de Nueva York dice: el Papa ocupa el lugar de Jesucristo en la tierra. Él es el verdadero vicario de Cristo, la cabeza de la iglesia y el padre de todos los cristianos. Es el gobernante absoluto, el fundador de los dogmas y el autor y juez de los concilios, el gobernante universal de la verdad, el árbitro del mundo, el juez supremo en el cielo y en la tierra, que puede juzgar a todos, pero no puede ser juzgado por nadie. El Dios mismo es Dios mismo en la tierra. Muy bien, noten bien. Entonces, aquí hemos terminado la cuarta característica, es decir, que el sistema papal comete el pecado de blasfemia porque pretende el hombre, el sacerdote hombre, perdonar pecados no siendo Dios. Y también la segunda blasfemia es que se dice ser el representante de Dios aquí en la tierra. No solamente se dice ser el representante, sino que se dice incluso ser Dios. Estamos mencionando esto con mucho cariño, con mucho respeto para nuestros hermanos católicos, para todos, para el mensaje es todo, pero como ellos están dentro de ese sistema, pero no necesariamente ellos estamos con este mensaje, estamos atacando. No estamos atacando, estamos presentando lo que la Biblia dice para que ellos tengan la oportunidad también de poder conocer la verdad y tomar una decisión. Muy bien, vamos a dejarle hasta aquí, el tiempo ya se nos fue.
y seguimos orando por nuestros hermanos, por nuestros amigos, por nuestros conocidos, por nuestros vecinos, por el mundo entero, por los enfermos, por los necesitados, por la familia. Seguimos orando cada día para que el Señor se manifieste poderosamente. Voy a invitarles para que inclinemos el rostro, vamos a orar. Querido y amante Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Agradecemos, Señor, profundamente la oportunidad que nos das de estudiar tu mensaje, tu palabra, Señor. Permite que este mensaje, querido Padre, pueda llegar a los corazones que lo necesitan. Con mucho cariño, Señor, y que nadie se sienta atacado ni ofendido, querido Padre, sino que con la dirección del Espíritu Santo ellos puedan reflexionar y puedan escuchar este mensaje, analizarlo. Y, Señor, si ellos permiten que tu Espíritu Santo trabaje en sus vidas, entonces ellos podrán llegar a tomar una buena decisión. Bendícenos y síguenos dirigiendo, Señor, en el resto de este día santo, que podamos honrarte y glorificarte. Te lo pedimos, Señor, con el perdón de nuestras muchas faltas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues si el Señor nos presta vida y salud, el próximo sábado estaremos aquí, continuaremos aquí estudiando su palabra. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe y ayúdenos a compartir este mensaje.